Hola a todos, bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigos y amigas, en este tutorial vamos a terminar de realizar a Sailor Moon. Vamos a hacer estos detalles que tiene, bueno, el pelo, los chonguitos y todos los detalles que tiene en la cabeza, su tiara y los moños. Miren qué bonito se ve el moño que tiene en la frente, igual el que está atrás. Se ve bien bonito, amigas. Así es que estamos a punto, miren también este detalle del cuello. Estamos a punto de terminarla en este tutorial, la vamos a terminar y miren qué preciosa va a quedar. Así es que ojalá hayan avanzado ya en la realización de Sailor Moon, que ahora sí ya la vamos a terminar. Muy bien, como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, que den like y activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Pero den like en este momento, amigas, por favor, me ayuda mucho con eso, dando like y suscribiéndose. Si ustedes creen que ya se suscribieron, verifiquen, porque a veces ya nos suscribimos y resulta que siempre no. Así es que revisen, por favor, pero no olviden dar su like, que con eso me ayudan muchísimo, muchísimo en el canal. Las invito también a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que vayan a formar parte de esa comunidad, en donde podremos estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Comenzaremos haciendo el cabellito de Sailor Moon. Vamos a tomar nuestra hebra de color amarillo mango, nuestro material de color amarillo mango, y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cabeza hasta la vuelta número 11. Muy bien, una vez que realizaron esto, en la vuelta número 12 vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos bajos. Muy bien, y de las vueltas 13 a la 21 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 21 con 72 puntos bajos. Vuelta 22, 11 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 78 puntos bajos. Y vueltas 23 y 24, un punto en cada punto, terminando la vuelta 24 con 78 puntos bajos. Muy bien, amigas, una vez que terminaron eso, van a tener un casquito como el que están viendo en la imagen. Más adelante se lo vamos a colocar a Sailor Moon y vamos a continuar. Vamos a hacer los caballitos, los cabellitos de Sailor Moon. Miren, aquí en el último punto vamos a hacer 8 cadenas. Aquí las estoy realizando. Una vez que terminaron esas 8 cadenas, amigas, aquí vamos. La última, más bien las 2 últimas cadenas no las vamos a contar. En esas no vamos a trabajar y nos regresamos haciendo medios puntos altos hasta obtener 6 medios puntos altos. Hicimos 8 cadenas, pero como nos vamos a saltar 2, vamos a hacer 6 medios puntos altos, 1 en cada una de las cadenas restantes. Muy bien, aquí ya los estoy realizando. Estamos a punto de acabar. Aquí va el 5. Y el medio punto alto número 6. Muy bien. Una vez que hicimos esto, amigas, nos vamos a saltar un punto. En este no vamos a trabajar. Aquí no. Nos vamos hasta el que sigue. Hacemos un punto deslizado y comenzamos de nuevo haciendo 8 cadenas y 6 medios puntos altos. Miren, aquí ya los hice. Una vez más me voy a saltar este punto hasta el que sigue, hago un punto deslizado y ahora vamos a hacer 3 cabellos más. Pero en estos 3 cabellitos vamos a hacer 10 cadenas y nos regresaremos haciendo 8 medios puntos altos. Muy bien, estos cabellitos quedarán un poquitito más largos que los 2 primeros. En total debemos de tener 5 cabellos. Miren, aquí ya los tengo. 2 de un tamaño y los otros 3 un poquitín más largos. Lo que vamos a hacer ahora, realizaremos 5 puntos deslizados. Necesitamos que aquí en este espacio, más bien en esta parte del tejido nos quede un pequeño espacio. Ya verán más adelante por qué.
Entonces van a realizar 5 puntos deslizados. Una vez que los realizaron, vamos a comenzar de nuevo. Miren, aquí ya voy por el último. Una vez que los realizaron, vamos a comenzar a hacer otra vez cabellitos, pero ahora vamos a hacer los 3 más largos. Comenzamos haciendo 10 cadenas y nos regresamos haciendo 8 medios puntos altos hasta obtener 3 cabellos de ese tamaño. Miren, aquí engancho la hebra, me salto los 2 últimos puntos y me regreso haciendo 8 medios puntos altos hasta tener 3 cabellos de este tamaño. Una vez que hice esos 3 cabellos, voy a hacer otros 2 cabellos, miren, más pequeños como los 2 primeros que hicimos, que serían de 8 cadenas. Estos son de 10 cadenas y 8 medios puntos altos. Hacen 3 y hacen otros 2 de 8 cadenas y 6 medios puntos altos. Miren, amigas, al final hacen un punto deslizado. Aquí ya terminé todos los cabellitos que habíamos dicho. Y hacen un punto deslizado y van a dejar hebra larga. Tienen que ser lo suficientemente suficientemente larga, porque con esta hebra vamos a coser más adelante el casquito, este cabellito, a la cabeza de Sailor Moon. Muy bien, así es que dejen hebra suficiente para que lo puedan coser más adelante. Así es que aquí ya jalé la hebra y vamos a acomodarla a la cabecita de nuestra hermosísima muñequita. Aquí está, debe de quedarle justita, amigas. De eso se trata, de que no quede grande, que quede bien justa. Esta parte donde hicimos puntos deslizados, donde quedó la separación de cabellitos, deben de ubicarla perfectamente al centro. Que quede bien centradita al centro, vean aquí. Acomódenla muy bien, que quede bien centradita, amigas, y colocan el cabellito. También tengan cuidado de acomodarlo de tal manera que no queden como especie de burbujas aquí. Acomoden todo lo que sea necesario hasta que se acomode muy bien el cabellito, vean, y que no queden espacios como de aire por ahí adentro, que quede bien acomodadito. Miren, debe de cubrir una buena parte de la cabecita. Ahí quedan unas 5 o 6 vueltas más o menos del cuello a la cabeza. Y acomoden hasta que quede bien. Debe de quedar bien ubicadita en las 2 orejas y en la parte trasera. Queda justo, miren, justo en las orejitas, para que no les estorbe a las orejitas. Así es que hay que tener mucho cuidado a la hora de acomodarlo. Vean cómo queda perfectamente. También de atrás. De enfrente no debe de quedarles muy abajo, porque al momento de acomodar el pelito va a quedar, no se va a ver bien, amigas. Así es que tengan cuidado también de atrás. Miren, vamos a contar cuántas vueltas nos quedaron acá en la parte de atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Es lo que les decía, son como 5 o 6 vueltas. Si les queda a esa altura, pues en la parte de enfrente va a quedar bien. Ya la acomodé de atrás, observo que quede también bien ubicada en las 2 orejitas. Miren, aquí quedó bien, y también en la parte de enfrente. Miren, aquí terminan las cejas. Vamos a contar las vueltas hacia arriba. Terminan aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 7 y 8 vueltas debe de quedar el cabellito, debe de quedar ese espacio aproximadamente. Y ahí es donde vamos a acomodar el cabellito. Esto lo vamos a acomodar aquí más adelante. Esto casi va a ser de lo último que hagamos en el cabello, porque todavía va a llevar una tiara. Aquí en la frente lleva una tiara, pero vamos a acomodarlo mientras para que vean ustedes cómo debe de quedar, para que no les quede tampoco muy atrás ni muy adelante. Más o menos a esa altura les debe de quedar el cabellito, amigas. Ahorita solamente es una muestra, más adelante lo vamos a pegar. Miren, por eso les queda este espacio, se ve muy frentona, pero al momento de acomodar el cabellito ya vemos, porque aquí va a llevar una tiara. Es por eso que por ahora no lo vamos todavía ni a coser ni a pegar ni nada, solamente les estoy mostrando aproximadamente cómo debe de quedar y por qué le dejamos tanta frente. Ya ahora nos vamos a coser el cabellito. Recuerden que dejamos hebra larga, introducimos aquí donde terminó la hebra, ahí vamos a introducir la aguja lanera que ya ensartamos y vamos a introducir en la cabecita y nos vamos a recorrer unas
2, 3, máximo 4 puntos. Miren, no deben de coserla punto por punto porque se notaría demasiado. Entonces aquí se trata de que se vea lo más natural que nos sea posible. Entonces nos recorrimos aquí unos 2, 3, 4 puntos máximo. Y ahí donde entramos, vean. Vamos, ahí sí, en el siguiente punto, luego entramos hacia la cabecita, miren. Aquí nos recorremos unos 3, 4 puntitos. Aquí. No sé por qué está durísimo. Miren, voy a hacer esto. Voy a meterlo de esta forma. Ahí está. Y ya después lo paso a la cabecita. No sé por qué se puso duro. Ahí está, miren. Ahí lo meto. Ahí. De ahí de donde voy a entrar. En el siguiente punto inmediatamente entro. Nuevamente, vean. Allí. Aquí sí debo de entrar inmediatamente. Miren, tengan cuidado que no les queden burbujas. Aquí. En el siguiente punto. Aquí salí. Aquí voy a entrar de nuevo y me recorro. Y vamos a hacer esto hasta terminar de coser a nuestra muñequita. Miren. Aquí como se me está haciendo muy duro, tengo que salir primero en la cabeza y luego pasarme al pelito. Aquí me paso al pelito y en el punto siguiente exactamente vuelvo a entrar. No jalen demasiado las hebras, amigas, porque se nota y se ve muy feo, miren. Si jalan demasiado se ve esto. ¿Ven? Y se ve muy feo, no. Verifiquen que su aguja lanera agarre bien tanto el cabello como la cabecita, pero jalen con suavidad, tratando de que se vea lo más natural posible. Miren, ya terminé de pegarla. Vean qué hermosa está, amigas. Ya le pegué bien todo el cabellito, bueno, todo el flequillo de la muñequita. Y ya le hice uno de los chonguitos que lleva. Aquí, como les decía, vamos a poner la tiara más adelante. En un momentito lo vamos a hacer. Vamos a hacer los chonguitos, ¿les parece? Miren cómo debe de quedar acomodado el flequillo. Miren, yo hice solo 2 cabellos. Hice el chonguito e hice solo 2 cabellitos. Es mi apreciación de cómo veo yo la figura de Sailor Moon. Como les dije anteriormente, siempre deben de tener una imagen de Sailor Moon cerca en su dispositivo, que a lo mejor le saquen por ahí una captura de pantalla, una impresión y tenganla cerca para que vean. Esta es mi visión de Sailor Moon. Yo veo que tiene como que un cabellito, 2 cabellitos muy largos. Si ustedes quieren ponerle más cabellos, adelante, amigas. Están en toda la libertad de poner cuantos cabellos ustedes decidan. Yo decidí ponerle solo esos 2. Muy bien, vamos a hacer el chonguito. Miren. Para hacer el chonguito toman su hebra de color amarillo mango y en la vuelta número 1 hacen un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta número 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Así es como vamos a hacer. Ahora vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. De las vueltas 6 a la 8 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 8 con 30 puntos bajos. Vuelta 9, 3 puntos bajos y una disminución, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y vuelta 10, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Así es como nos quedaría. Así se ve un poquito rara, pero cuando la rellenemos ya va a tomar su forma muy bonita, circular. Muy bien, lo que haremos ahora, aquí donde terminamos, vamos a comenzar a hacer 83 cadenas. El cabello de Sailor Moon es muy largo. Ustedes ya vieron cómo le quedó a la que yo les estoy presentando. Si quieren un cabello más largo, pues pueden aumentar el número de cadenas que ustedes quieran. Miren, ya fíjense que al hacerlas les llega casi a la bota, pero como se riza, se le hace un pequeño rizo, que está bien porque el cabello de Sailor Moon es así.
pues se subió un poquito, se ve un poquito más corto. Así es que si quieren hacer 90 cadenas, 100 cadenas, si lo quieren más largo, adelante, amigas, también lo pueden hacer. Muy bien. Aquí ya terminé de hacer las 83 cadenas. Si ustedes lo quieren más largo, pueden hacer, como les decía, 93 o el número de cadenas que ustedes quieran. Aquí vamos a enganchar la hebra. Nos vamos a saltar las últimas 3 cadenas. En esas no vamos a trabajar y nos vamos a regresar haciendo 80 puntos altos. Aquí ya estoy terminando uno, enganchan hebra, entran en la siguiente cadena y hacen 2 y luego 2. Muy bien, enganchan hebra, entran en la siguiente cadena, sacan hebra, trabajan con 2 y luego con otros 2. Vamos a hacer esto hasta terminar todas nuestras 80 cadenas o las que hayan decidido ustedes realizar. Muy bien, miren. Ya terminé, queda el cabellito bastante largo. Lo que haremos ahora, nos vamos a saltar 2 cadenas. En esta no trabajamos, en esta tampoco trabajamos. Nos vamos a ir a la cadena que sigue. Una vez que nos saltamos esas 2 cadenas, nos vamos a la que sigue. Hacemos un punto deslizado. Sí, algo similar a lo que hicimos en los cabellitos, nada más que aquí nos saltamos 2 cadenas en lugar de una. Muy bien. Entonces, introducimos, sacamos, hacemos un punto deslizado y volvemos a empezar haciendo 83 cadenas y nos regresamos haciendo 80 puntos altos. Muy bien, aquí vamos a hacer otra vez lo mismo. Miren, ya tengo el segundo cabellito terminado. Nos vamos a saltar 1, 2 puntos y en el tercero hago un punto deslizado. Aprietan bien ese punto deslizado. Hacen cadena para fijar y jalan, aprietan bien y van a dejar hebra suficientemente larga para poder coser el chonguito a la cabecita más adelante. Aquí ya la rellené, miren, se alcanza a ver ahí el relleno, ya se ve bien redondito el chonguito de Sailor Moon. Vamos a coserlo ahora tal y como cosimos el primero. Una vez que hayan cosido uno, el otro les debe de quedar bien a la misma altura, vean. Muy bien, les voy a decir más o menos a qué altura lo cosí yo. Miren, aquí está el anillo mágico 4, 5, 6, a ver, anillo mágico 1. Contaría como la primera vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unas 8 vueltas a partir del anillo mágico. Muy bien, miren, aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay más o menos allí y vamos a tratar que también de aquí arriba esté bien centradito, que quede bien centradito, con la misma separación entre una y otra, vean. Y así es como va a quedar, amigas. Una vez que quede bien ubicada, que vean que se ven parejitos los 2 chonguitos, van a colocar alfileres para que no se les mueva. Y van a empezar a coser. Cosen todo el contorno del chonguito, amigas. Bien, fíjense que quede bien ubicada y que los cabellitos queden mirando hacia abajo también parecido al primero, Muy bien. Miren, aquí ya lo cosí y ya quedó muy bonito. Ya le dio otra vista distinta con los cabellitos de ambos lados, ¿no creen? Está súper bonita, amigas. Espero que les esté gustando el resultado tanto como a mí. Muy bien, miren, vamos a hacer la pieza de color rojo que lleva Sailor Moon aquí en los chonguitos. Van a tomar su hebra de color rojo y en la vuelta número 1 haremos un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Muy bien, amigas, vamos a realizarlo y regreso para decirles lo que sigue. Miren, amigas, aquí terminamos la pieza. Al final van a hacer un punto deslizado y dejan hebra corta. No es necesario dejar hebra larga. Cortamos. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación, este hilito que quedó aquí lo vamos a pasar para atrás, miren. Introduzco el crochet por detrás de la pieza
enganchamos y pasamos hacia atrás. Eso es todo, ahorita, eso simplemente para perderla más adelante. Van a tomar ahora hebra de color blanco y aquí en cada uno de los puntos, ¿vieron cómo entré? En lugar de hacer puntos deslizados, voy a pasar la hebra hacia adelante, de la parte de atrás hacia adelante, y voy a comenzar haciendo aquí puntos deslizados. Miren. Y aquí hacemos puntos deslizados. Si no quieren hacer esa primer cadena que hice, no es necesario, no sé ni por qué la hice. No estorba, no pasa nada. Y vamos a hacer puntos deslizados en todo el contorno. Nos tienen que quedar 18 puntos deslizados. Miren, lo que haremos ahora es entrar al primer punto, hacemos un punto deslizado allí y jalamos la hebra. Tampoco es necesario dejarla larga. Lo que vamos a hacer es también con nuestro crochet pasarla hacia atrás. Tal y como hicimos con la hebrita roja, lo vamos a pasar hacia atrás. Vean, es que me salí de foco. Lo meten por debajo, enganchan la hebra y la vamos a hacer hacia atrás. Esto, les repito, es simplemente para ir perdiendo estas hebritas. Hacen un nudito en la hebra blanca para que no se les vaya... Ay, para que no se les vaya a deshacer más adelante, Nada más es por protección, que no se les vaya a deshacer. De todas maneras vamos a pegar y el pegamento va a ayudar a proteger, pero no está de más que hagamos un nudo para evitar que se vaya a destejer. Y lo que vamos a hacer ahora, cortar los sobrantes de hebrita, los excesos de hebras, y vamos a pegar con silicón. Toman su silicón, amigas, y comienzan a colocar un poquito en cada, por debajo. Miren, coloquen un poquito para que estas hebras que nos sobraron se peguen, y luego van a ir colocando en todo el contorno. Es que tarda en bajar mi silicón, ya tengo muy poquito. Miren, lo pegan así, primero estas hebritas y ya luego colocan en todo el contorno de la pieza, de esta forma. Colocan. Es que no quiere bajar mi silicón, amigas, no sé qué está pasando aquí. Miren, hagan de cuenta que ya quedó ahí todo bien pegado, y de preferencia esta parte donde quedó las uniones, esta la vamos a poner hacia abajo. Muy bien, así la van a pegar. De preferencia les digo la unión que quede hacia abajo. Muy bien. Esa parte de abajo la meten lo más que puedan, así. Esto va a ayudar a que toda la pieza quede bien acomodada, ya que pues el chonguito es como especie de círculo. Muy bien, lo pegan muy bien y vamos a continuar. Miren, amigas, qué vista tan bonita le dio esa pieza. Está fabuloso, ¿no creen? Muy bien, amigas, vamos a continuar haciendo la tiara. Miren, amigas, vamos a comenzar para hacer la tiara haciendo 12 cadenas. En la última cadena no vamos a trabajar, nos saltamos esa última y a partir de la siguiente vamos a comenzar haciendo un punto deslizado. Muy bien, vamos a hacer ahora 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Hacemos ahora un medio punto alto. Seguimos con un punto alto, enganchamos, volvemos a enganchar la hebra, sacamos 2 y luego 2. Aquí vamos a hacer una cadena, continuamos con medio punto alto en la siguiente cadena. 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y finalizamos haciendo un punto deslizado. Muy bien, amigas. No es necesario dejar hebra larga, dejen hebra suficiente simplemente para que al final hagan un nudo entre las dos hebritas, la inicial y la final. Vamos a hacer aquí un nudito. Aquí lo aprietan fuerte. Si quieren hacer otro más está bien, y cortamos la hebra final. Muy bien. Y así es como habrá quedado la tiara, amigas. Es una pieza muy pequeñita, pero pues es parte de Sailor Moon. Normalmente estas figuras tienen muchos detalles, así es que hay que estar atentas a cada detalle, amigas, Miren, para eso queríamos este espacio. La tiara va a ir colocada aquí entre estos dos primeros cabellitos que hicimos, bueno, los dos frontales.
tanto de derecha como izquierda. Aquí la vamos a colocar de esta manera. Le vamos a ir dando forma, ¿ven? Le vamos a ir dando forma. Vamos a colocarla primero con alfileres. Vamos a presentarla hasta que quede bien centradita y quede tal y como a nosotras nos gusta. Se ve rara, pero ahorita van a ver qué bonita va a quedar. Y no importa, ahí cuando acomodemos el cabellito se va a tapar, no se va a ver en dónde inicia y dónde termina la tiara, ¿eh? Así es que váyanla acomodando como a ustedes más les guste. No es necesario que les quede a la primera, a lo mejor la acomodan una vez si no les gusta, 2 veces si no les gusta, no importa. Y una vez que quede, miren cómo va a quedar tapado aquí. Ya ni siquiera se va a ver dónde inicia, dónde termina, los mismos cabellitos lo van a cubrir. Muy bien, aquí yo la veo chueca, así es que la voy a volver a acomodar. Van a colocar un poco de silicón por detrás, pero miren, vamos a acomodarla primero con alfileres hasta que quede completamente a nuestro gusto. ¿Les parece? Miren, amigas, colocan alfileres. Una vez que ya quedó colocada como ustedes quieren, van a ir colocando alfileres. Repito, hasta que quede como a ustedes les gusta. Colocan estos 2 alfileres y ya pueden poner silicón de este lado. Ya que secó del otro lado, ponen silicón del otro lado y ya quedaría, ¿ven? Al final colocarían silicón en la parte central. Aquí ya coloqué tanto en el lado derecho como izquierdo. No importa, les digo, aquí se va a tapar con el cabellito que también vamos a pegar, amigas. Una vez que quede la tiara, vamos a ir pegando los cabellitos poco a poco. Ahora sí voy a poner el silicón aquí enfrente y lo voy a pegar. Vean, aquí coloco silicón. Que les digo que no quiere mi silicón, no sé qué está sucediendo. Ha de estar como tapadito, no sé qué pasa, amigas. Bueno, colocan un poco de silicón y pegan la pieza. Para que quede bien con la forma que quieren, se pueden ayudar con la aguja lanera o con un alfiler. Para que quede así con el piquito bien bonito, amigas. Antes de que seque el silicón, ustedes le dan esta forma para que se vea hermoso el piquito. Mire, tanto de arriba como de abajo. Antes de que seque el silicón y va a tomar la forma tal y como ustedes quieren, ¿ya ven? A lo mejor a la forma, al momento de tejerla no quedó así, pero le terminamos dando forma con nuestra aguja antes de que seque el silicón. Muy bien. Ya va a quedar tal y como nosotros queremos. Y como les decía, una vez que ya seque, van a colocar silicón en cada cabellito y lo colocan. Para eso son los alfileres, para ir viendo cómo se va a ver. Una vez que con los alfileres ya quedó tal y como ustedes quieren que se vea, ya pueden ir pegando uno por uno. Quitan el alfiler y pegan el que sigue. Quitan el alfiler y pegan el que sigue. O si quieren coserlo, está muy bien, amigas. Eso es a gusto y elección de ustedes. Miren, aquí simplemente para hacer este detalle frontal es un anillo mágico de 6 puntos y eso es todo, amigas. Hacen el anillo mágico y pegan este detalle en el frente y vean qué hermosa. Vamos a realizar ahora el moño que lleva en el pecho. Van a comenzar haciendo 8 cadenas. En la última cadena no trabajan y nos regresamos haciendo 7 puntos bajos. Muy bien, ya sabemos que siempre la última cadena es solo para subir la labor. Si son medios puntos altos debemos hacer 2 cadenas para subir la labor y si son puntos altos 3 cadenas para subir la labor. Y nos regresamos de esta forma haciendo 7 puntos bajos. Vamos aquí adelante. Amigas, no olviden dar like, por favor. Su like es muy importante para que YouTube mueva mi canal y cada día seamos más y más y más. Estoy que me muero por llegar a los 10,000 en este canal. Miren, ya hice los 7, hago cadena, giro la labor y voy a hacer de las vueltas 2 a la 12, un punto en cada punto, terminando la vuelta 12 con 7 puntos bajos. Miren, aquí vamos adelante. Cuando yo haya terminado esta vuelta de 7 puntos, hago una cadena, giro la labor y así voy a hacer hasta terminar la vuelta número 12. Muy bien, vamos a realizarlo. Ya terminé, miren. Ya terminé. Si lo quieren más grande, adelante, amigas, ¿eh?
No se preocupen. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a regresarnos, no corten la hebra, vamos a regresarnos haciendo puntos bajos en todo el contorno del moño. Esto va a hacer que se vea un poquitito más grande, amigas, ¿eh? Ustedes lo ven aquí pequeño, pero les va a quedar tal y como lo vieron en la imagen. Ese es el moño exactamente, no, o sea, no hay un cambio. Yo voy trabajando junto con ustedes. Entonces, si lo quieren más grande, adelante, aunque siento que el moño frontal no es tan grande. Y aparte, cuando hagan este detalle en todo el contorno de puntos bajos, se va a ver un poquito más grande. Así es que bueno, yo sugiero que lo hagan con las instrucciones que les estoy dando, pero ustedes deciden si lo quieren más grande, ¿eh? Y miren, nos vamos a ir aquí. Esto le va a dar un terminado al moño muy bonito. Se va a ver súper, súper bonito. El mismo tejido les va a ir diciendo cómo van a ir avanzando en sus puntos bajos. Cuando lleguen a una esquina como aquí, en esa esquinita van a hacer 2 puntos. En cada esquina van a hacer 2 puntos en el mismo punto y se siguen ya trabajando en todo el contorno. Miren qué bonito terminado. Aquí voy a aprovechar para perder esa hebra inicial que me quedó. Y miren, aquí le va a dar un pequeño giro y es por eso que es importante hacer 2 puntos o pueden hacer 3 si quieren en cada esquina. Ya terminé, amigas. Aquí simplemente ensarté, dejé hebra no muy larga, ensarto con mi aguja lanera y me paso hacia atrás. Jalo la hebra y por detrás voy a hacer un nudo para fijar y no se vaya a destejer. Aquí está el nudito. No sale, no sale. Ay, bueno. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Den like, amigas, por favor, ayúdenme con eso. Y miren, vamos a hacer aquí el nudito. Aprietan muy, muy fuerte. Y así es como quedaría el moñito, amigas. Ahora vamos simplemente a perder entre el mismo tejido la punta de la hebra. Así. Para que no se vea. Esto es el revés de la labor, así es que bueno, ahí se supone que no se va a ver absolutamente nada. Muy bien. Una vez que perdieron la hebra, vamos a hacer la parte baja del moñito, miren. Esto va a ir aquí, más adelantito, ahorita les digo cómo. Muy bien, lo que tienen que hacer para hacer esta parte, van a hacer 18 cadenas. Se saltan 3 cadenas y se regresan haciendo 15 puntos altos y eso es todo. Al final cortan la hebra y hacen un nudo con la hebra inicial y final. Y aquí simplemente miren, corté un poco de hebra de color rojo. Vamos a doblar de tal manera que quede igual, del mismo largo ambos extremos. No les vaya a quedar uno más largo que el otro, miren. Doblen de esta forma. Van a formar una especie de V invertida. Y vamos a hacer aquí, ya le hice nudo a la hebra como pudieron ver. Y vamos a hacer aquí 2 puntaditas, miren. Una de atrás para adelante y una de adelante para atrás. Y ya, ahí está. Esto es para que quede bien el doblez. Miren, doblan el moño así nada más para que ubiquen el centro del moño. Y van a colocar de esta forma, vean. Un poquitito que quede atrás en la parte baja del moño y van a dar aquí unas 2 o 3 vueltecitas. Dan una vuelta y aprietan fuerte, 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 fuerte. Ahí está. ¿Vieron cómo apreté? Y vayan dándole forma al moño. Verifiquen que quede bien centradito, que no vaya a quedar más largo de un lado que de otro. Tanto en la pieza de abajo como en la de arriba. Y otra vuelta, aprietan fuerte, 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 fuerte y vayan acomodando, amigas. Las 4 piezas del moño las van a ir acomodando. Aquí anda sobrando una hebrita que se ve fea. Miren, vayan acomodando, verificando que esté quedando bien del mismo tamaño todos los extremos del moñito. Doy una vuelta más, aprieto fuerte, fuerte, vuelvo a acomodar todas las piezas y una vez que ya quedó como yo quiero, miren qué bonito quedó, amigas. Una vez que ya quedó, por la parte trasera simplemente verifico que quede bien apretadito y voy a hacer unas puntaditas para anudar, para que no se vaya a deshacer, miren. Aquí y hago un nudo fuerte, 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 fuerte. Una vez más hago un nudo fuerte, 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 fuerte. Ahí está, amigas.
Todos los, si quieren hacer uno más, dos más, está bien. Muy bien. Y aprietan muy fuerte y pierden la hebra y así es como va a quedar el moño frontal de nuestra hermosísima Sailor Moon. Pierden la hebra y la van a cortar. Muy bien, amigas. Así es como va a quedar el moñito. Si lo van a coser, no corten la hebra y lo cosen aquí enfrente, amigas. Yo lo voy a pegar. Miren, antes de pegarlo voy a fijar que quede bien bonito a los hombros esta pieza como de marinero. La voy a fijar muy bien. Ay, yo la voy a pegar un poquito de silicón en cada uno de los hombros para que la pieza quede acomodada muy bonita a mi gusto, miren. ¿Ven? Si la dejo suelta como que no se ve tan bien, vean. Pero si yo la acomodo un poquitito, tanto de un lado como del otro, ay, perdón, amigas, miren. Si la acomodo bien, se va a ver mucho mejor. Suelta se ve así. Pues la verdad a mí no me gusta, ¿eh? Hay que fijarnos en todos los detalles. Lo que voy a hacer es acomodarla de esta forma. Voy a colocar un poquito de silicón en los hombros y pegarla, miren. Silicón aquí y voy a pegarla. Aquí vamos a poner un poco de silicón o la cosen. Si no les gusta trabajar con silicón, está bien. Denle unas puntaditas, solo que la hebra sea delgadita, ¿eh? Que no sea muy gruesa para que no se note, amigas. Y miren, si quieren hebra gruesa, digo delgada, pueden usar hilo para bordar o del mismo hilo. Sinfonía consta de 6 hebras, pueden cortar 2 o 3 hebritas y con esa coser. Y una vez que hicieron eso, vamos a colocar el moño de Sailor Moon. Miren, queda más o menos aquí donde termina el marinerito. Ahí la vamos a coser o la vamos a pegar. Eso es ya como ustedes decidan. Aquí ya quedó a mi gusto de los hombros. Y aquí simplemente cosemos o pegamos. No la vayan a dejar muy arriba. He visto unas que quedan muy arriba. Sailor Moon no tiene el moño hasta allá arriba, ¿eh? Lo tiene aquí más abajito. Y simplemente van a dar unas puntadas en el pecho, en la parte blanca, no en el marinerito, en la parte blanca, y ya va a quedar cosido o pegado con silicón, como ustedes quieran, ¿eh? Y miren, ya le está dando otra vista, cada vez se ve más hermosa nuestra muñequita. Miren, aquí nuevamente, como en la tiara, hice un anillo mágico de 6 puntos. Una vez que hicieron ese anillo mágico, amigas, van a entrar en el primer punto y van a hacer aquí un punto deslizado. Así de esta manera lo hicimos en la tiara, ¿eh? Un punto deslizado, aprietan fuerte, no necesitan dejar hebra larga. Aprietan bien el anillo mágico para que se cierre bien. Y esta hebra que nos quedó aquí la vamos a pasar hacia atrás con nuestro crochet. Esto es simplemente para que sea más fácil perder las hebras. Jalen bien, que acomoden bien, que quede bien circular. Cortan las hebras sobrantes y van a colocar un poquito de silicón. Y ya, simplemente una vez que colocaron, primero colocan una gotita de silicón para pegar las hebras. Muy bien, y una vez que quedaron pegadas esas hebras, vuelven a colocar silicón en el anillo mágico y lo pegan en este centro. Lo pueden coser también si ustedes así lo desean. Muy bien, vamos a hacer ahora el moño que lleva Sailor Moon en la parte de atrás. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que este moño lo vamos a hacer de 20 vueltas. Lo mismo que hicimos en el anterior, solo que este moño va a ser de 20 vueltas. Y la parte baja del moño, miren, esta parte baja del moño, así va a quedar un poquito más largo. La parte baja del moño va a ser de 23 cadenas y se regresan haciendo 20 puntos altos. Esto va a hacer que el moño quede un poquito más grande porque Sailor Moon el moño de atrás lo tiene muy grande, ¿eh? Entonces es lo mismo, solo que esta parte central no la lleva. Entonces lo van a hacer exactamente igual y lo cosen o lo pegan. Eso ya es a gusto y elección de ustedes. Amigas, miren qué preciosa nos quedó. Al final, amigas, van a cortar un poco de cinta de listón y lo van a colocar en el cuellito de nuestra Sailor Moon
perdón, que no grabé esa parte, pero simplemente el listón que les pedí al inicio lo van a cortar un poquito más largo de la medida y lo pegan con un poco de silicón o lo cosen con hilo delgadito. Eso es para que le quede ese detalle que tiene Sailor Moon en el cuellito. Y toman su rubor y van a poner un poco de color en las mejillas. Vean la diferencia de cuando tiene color y cuando no. Así es que en mi opinión es muy importante colocar el rubor para darle una vista mucho más bonita a nuestras muñequitas. Y se ve preciosa, amigas, vean. Si quieren colocar no solo en las mejillas, sino también un poco aquí arribita de la nariz, también eso se ve muy, muy bonito, amigas. Yo quería conseguir unas lunitas para ponerle en ella tiene aretitos de luna, tiene otra luna ahí en su gargantilla, tiene otras lunitas en las botitas. Si logran conseguir lunitas, adelante, se va a ver todavía más hermosa. Yo no las pude conseguir, amigas, pero díganme si no, quedó preciosa. Preciosa, preciosa. Estoy feliz con el resultado. Espero que a ustedes les guste tanto, tanto como a mí, que se animen a realizarla. No es nada difícil de realizarla y la verdad es precioso, es hermoso el resultado que podemos conseguir. Está bien bonita, amigas. Ok, pues llegamos a la finalización de un proyecto más. Por favor, cuídense mucho y nos vemos muy, muy pronto.